Jóvenes, mi nombre es Alejandro Álvarez González. Bienvenido a la clase de Medicina Forense de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy la estudiante Denia Jocelyn Rivera va a exponer sobre el delito del aborto. Le damos la palabra para que inicie su exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Denia Rivera, pertenezco al grupo D y vamos a hablar sobre el delito del aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal con medios adecuados. En esta definición no hace mención si el feto está vivo o muerto, en tanto que desde el punto de vista legal se considera aborto a la muerte del feto. El aborto es una interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Tenemos diferentes tipos de aborto: el aborto inseguro, el aborto inevitable, el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto inseguro es el procedimiento para terminar un embarazo no deseado que se lleva a cabo por personas que carecen del entrenamiento necesario o en condiciones no sanitarias. El aborto inevitable es el proceso de expulsión del embrión o feto a través del cuello uterino y las acciones corresponden a la atención de la mujer para prevenir complicaciones de hemorragia u otras infecciones. Tenemos el aborto espontáneo, que es la ocurrencia espontánea del proceso del aborto o de la muerte del embrión o feto. En este caso no hay intervención de la embarazada o de terceros. Es un proceso que ocurre involuntariamente. Mientras que en el aborto inducido, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que se realiza siempre antes de los 180 días de gestación, en este sí hay intervención, ya sea de la embarazada o de terceros. Tenemos consecuencias y factores del aborto. Entre las consecuencias biológicas se puede definir consecuencias físicas, como aquellos efectos producidos a nivel orgánico como un resultado de hemorragia, infección, inflamación pélvica crónica, perforación del útero u otros internos, dificultades para la concepción e infertilidad, muerte por complicaciones asociadas, consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas que se definen como secuelas mentales o emocionales que pueden surgir tras la realización de un aborto, las cuales se agrupan bajo el epígrafe síndrome post-aborto, condición en que puede presentarse las siguientes manifestaciones de depresión, sensación de culpa, mala adaptación al estrés, falta de apetito, manifestaciones de ansiedad o depresión. Tenemos las consecuencias sociales del aborto en adolescentes, que son aquellas situaciones o acciones que afectan al adolescente en el rol que desempeña en la sociedad o en su entorno familiar, incluyendo como abandono escolar, falta de apoyo familiar, falta de oportunidades de trabajo, una actitud de rechazo en el ámbito social, así como consecuencias directas o indirectas del hecho, entre las que se encuentra con la disponibilidad y el acceso a servicios de salud y consideraciones éticas y legales que enmarcan el aborto en el contexto social y cultural en que se encuentra. Tenemos factores de riesgo psicológico, que es la actitud indiferencia frente al uso de anticonceptivos. Es uno de los principales factores asociados al aborto en adolescentes. También se incluye en esta categoría el temor a asumir los cambios vitales que implica la maternidad, incomprensión familiar y social, y la aparición de manifestaciones de ansiedad, depresión, agresividad, entre otras. Tenemos factores de riesgo biológico. Son principales factores de riesgo biológicos en el aborto. Normalmente en adolescentes incluye menarquía precoz, inicio temprano de relaciones sexuales, alteraciones anatómicas o funciones del aparato reproductor femenino e inmadurez biológica del organismo, entre otras. Tenemos también factores de riesgo sociales, que en esta categoría se incluye presión social, problemas familiares y razones económicas. Entre el bien jurídico protegido tenemos la vida humana dependiente. Entre el objeto jurídico, la vida del feto o producto de la concepción. Entre el objeto material, el feto o producto de la concepción a través de todas las fases de desarrollo,
Como sujeto activo tenemos en general cualquier persona puede ser sujeto activo del delito del aborto, pero la calidad del sujeto activo tiene una gran importancia para diferenciar tipos de aborto y su régimen de penalidad. Como sujeto pasivo, se debe determinar quién es el titular del bien jurídico. El sujeto pasivo es el feto. La Constitución y el Código de la Niñez reconocen derechos al que está por nacer, que lo veremos más adelante. Algunos métodos para realizar el aborto. Tenemos el aborto por aspiración, que es también conocido como el legrado por aspiración. Es el más común de los tipos de abortos realizados en las clínicas. Se utiliza una aspiración suave para vaciar el útero. Este procedimiento suele usarse entre 14 y 16 semanas posteriores a tu último periodo menstrual. Tenemos el aborto por dilatación y evacuación. Es otro tipo de procedimiento para abortar en una clínica. Se utilizan herramientas médicas y de aspiración para vaciar el útero. Puede realizarse este tipo de aborto en embarazos más avanzados, generalmente si pasaron 16 semanas o más desde tu último periodo. Tenemos pena por delito del aborto. Asimismo, nuestro Código Penal vigente menciona en el artículo 196 que el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto debe ser castigado con 3 a 6 años de prisión si la mujer lo hubiere consentido o produzca su aborto, con 6 a 8 años de prisión si el agente obra sin el consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación. Y en el número 3, con 8 a 10 años de prisión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. Además de las penas señaladas en los numerales anteriores, a los profesionales sanitarios que abusando de su profesión causen o cooperen en la realización del aborto, se les impondrá también una pena de multa de 500 a 1000 días quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole del estado de embarazo de la víctima debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 10 años sin perjuicio de la pena que corresponda por actos de violencia que se realicen. En nuestro Código de la Niñez de Honduras expresa en el artículo número 12 que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción. El Estado protegerá este derecho mediante la adopción de las medidas que sean necesarias para la gestación del nacimiento y el desarrollo ulterior de las personas que realicen en condiciones compatibles con la dignidad humana. Como conclusión, también tenemos que la vida humana comienza en el momento de la fertilización o concepción. El privar de la vida voluntariamente a cualquier ser humano por cualquier medio constituye un homicidio y es un gran mal social y moral. La sociedad no debe sancionar la matanza de una sola vida humana, pues de lo contrario la vida humana resultará devaluada. En los casos poco frecuentes en que la vida de la madre esté amenazada, el médico debe tratar siempre de salvar la vida de ambos. Como agravantes, en circunstancias agravantes en nuestro artículo 32 del Código Penal, número 1, dice que ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquier de los delitos contra las personas, empleando medios o modos o formas en la ejecución que tienda directa especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que procede en la defensa que pudiera ser el ofendido. En el número 3, actuar con ensañamiento en la ejecución del hecho ha aumentado deliberadamente el sufrimiento de la víctima. También en el número 9 tenemos la reincidencia. Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. Evidencias a buscar en la escena pueden ser las herramientas utilizadas, como pelos, huellas o medicamentos o sangre. Evidencias a buscar en la víctima, se puede realizar la necropsia al feto. La necropsia es una autopsia, también llamada examen post-mortem, obducción o necropsia. Es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información privada anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular el diagnóstico.
Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Puede colocar la primera diapositiva donde están los nombres, por favor? Okay. Bueno, ¿dudas, comentarios de los compañeros? Héctor, Cindy, Elizabeth, ¿alguna duda? ¿Algo que le quieran preguntar a ella? Por mi parte todo bien, doctor, gracias. Okay. Bueno, vamos a ver, Denia, ¿qué técnicas podemos utilizar en la víctima de un aborto para buscar evidencias? El grupo de ayer pues le faltó bastante. Hoy veo que también casi no hablaron de las técnicas, cero técnicas. Evidencias muy poquitas, casi nada. Van a perder los casos, ¿eh? Acuérdense que aquí se ganan los casos con evidencia. Pero si no sabemos qué evidencia vamos a buscar, muy difícil van a ganar un caso. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar, si yo se los pido en la exposición, es por algo. Es porque lo van a necesitar para hacer un enfrentamiento entre el juez y el sospechoso y el fiscal. ¿Sí? Entonces, el fiscal tiene que demostrar que esta persona cometió el delito. ¿Cómo lo demuestra? Con evidencia. No hay evidencia, pues no demostró nada y queda en libertad la persona. ¿Sí? Entonces, muy bien con la definición. No dijo los tipos de aborto de acuerdo al código penal, ni siquiera los mencionó. Habló una clasificación general de abortos médica, pero no estamos en medicina. Acuérdense que no es clase de medicina, sino que es área penal, medicina forense, área forense. Entonces, si quiere ver el Código Penal, que el aborto puede ser con consentimiento, sin consentimiento o bajo violencia, ¿sí? Entonces, de esa forma, tiene diferentes tipos de penas. Entonces, hay cómo subclasificar el aborto de acuerdo al Código Penal. El otro es que dentro de las técnicas, tenemos que ver qué técnica vamos a buscar en la víctima, en el victimario y en la escena. ¿Sí? En la víctima, vamos a ver en la víctima qué técnicas de laboratorio forenses y policíacos podemos buscar evidencia. Uno, entrevistas con los vecinos. Porque las entrevistas con los vecinos nos dice si hubieron gritos de parto, o si se presentó la partera, o si escucharon gritos de algún bebé de que haya nacido, ¿sí? Todo eso lo pueden ver. Acuérdense que el aborto, pues, hasta que no se corte el cordón umbilical, sigue siendo aborto. Y el niño puede nacer vivo, pero si no corta el cordón umbilical, termina siendo un aborto. Vamos. Entonces, normalmente los abortos pues se cometen cuando el embarazo está pocos meses, pero hay personas que se fajean tan extremadamente
que comprimen al niño con las vísceras y los órganos y prácticamente le dan muerte incluso ya grande a los niños, al feto dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? Ok, entonces a la víctima pues vamos a hacerle algunas técnicas como por ejemplo luminol. El luminol lo vamos a hacer tanto en la víctima, en el victimario y en la escena para buscar manchas de sangre. En el caso de la víctima vamos a buscar no manchas de sangre de la víctima, sino que vamos a buscar manchas de sangre de la madre para saber identificar a la madre. Entonces, una de las técnicas para identificar esa mancha de sangre también es el ADN, ¿sí? Métodos sanguíneos, establecer tipo de sangre y ADN, ¿verdad? Entonces, tipo de sangre también. Vamos. De esa forma usted va utilizando técnicas de laboratorio. El otro es que de repente podemos utilizar métodos laboratoriales de drogas, porque puedo haber utilizado alguna sustancia corrosiva que haya penetrado la cavidad amniótica donde está el niño, donde está la fuente del niño. Ahí le pueden echar sustancias corrosivas y provocarle la muerte al niño ahí en esa etapa. Y ya el organismo, ya con esa sustancia, ahí lo que hace es, pues, eliminar, por decir, sacar esa sustancia con todo y feto del útero, ¿sí? Entonces podemos hacerles pruebas de laboratorio para ver si hay alguna sustancia química a nivel de sangre de estas personas, ¿sí? Si ya ven ustedes cómo poco se ve. En el victimario estamos hablando que puede ser ya sea la madre o sea un pariente, ¿sí? O sea el cónyuge. La madre que puede ser que no se dio cuenta, que la sedaron y le hicieron el aborto, es decir, que no le pidieron su consentimiento, o la madre es parte del delito que dio consentimiento, pidió la ayuda para que le ayudaran a abortar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que a la madre tenemos que hacerle la prueba de embarazo. Prueba de embarazo. Es una técnica en la que establece si estuvo o no estuvo embarazada. Esta prueba de embarazo todavía sale positivo hasta los 40 días después del parto, ¿sí? Después de abortar, entonces sale positivo hasta 40 días. Vamos, porque hay una cantidad de hormonas elevadas que poco a poco se van eliminando. Hasta que uno nos damos cuenta que el sangrado del parto se quitó, ahí entonces vemos que las hormonas ya dejaron de ceder, ¿sí? Entonces, pero por esa razón tenemos que hacerle la prueba de embarazo. Pruebas hormonales, ¿sí? Y otra técnica que tenemos que hacer a la madre es el test psiquiátrico y test psicológico. Para que no vaya a decir después que tenía un trastorno mental transitorio pasajero, un trastorno mental permanente que está simulando una enfermedad, y así entonces el abogado defensor pues establece causa de inimputabilidad o penal o de un delito atenuado, ¿verdad? Entonces para esa razón se utilizan estas técnicas. Vamos. Nada de eso habló la compañera Tenia Joseline Rivera, ¿sí? Y son básicos en una investigación, porque si no lo sabemos, ¿qué vamos a buscar? Nada, ¿sí?
Veamos a ver, Denia, que habló un poquito sobre las evidencias. ¿Qué evidencias vamos a buscar en la escena? Todas estas son preguntas del examen. Ustedes tienen las preguntas del examen. Ni Elizabeth, ni Héctor, ni Cindy quisieron preguntarle nada. Es decir, no les interesan ni las preguntas del examen. ¿Verdad que sí? Ya las tienen. Sus compañeros ni siquiera se las dijo. Estén o no estén en el informe, acuérdense que vienen en el examen. ¿Por qué razón? Porque son los elementos mínimos que deben de estar ahí y en base a eso yo evalúo. Si falta, se le baja puntuación al informe y a la exposición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque viene el examen y son cosas o herramientas fundamentales para ganar un caso. Si no lo sabemos, muy difícil vamos a ganar un caso de una persona que se cometió un aborto intencionalmente, sino que nada más es un aborto espontáneo, como lo dijo su compañera, que es algo fisiológico, que dentro de 10 mujeres, 7 son abortos fisiológicos, pero 3 son provocados. ¿Sí? De 10 mujeres. Vamos. A ver, Denia, ¿cuál sería las evidencias que podemos buscar en la escena que demuestren que hubo un parto, un aborto reciente en el lugar de la escena primaria o secundaria? Las herramientas utilizadas, ¿Como cuáles herramientas? Porque si estamos hablando del martillo, del serrucho, pues ahí no me sirve de nada. En mi casa yo tengo martillos, serruchos, clavos y no lo utilizo para hacer abortos. es una herramienta que utilizan los médicos para extraer el feto de la vagina. ¿Pero cómo se llama? Así que si usted no sabe, lo No, puede tener enfrente. Usted va a la escena, usted tiene enfrente el instrumento o la herramienta para hacer aborto y no sabe para qué es eso, porque no lo sabe. ¿Sí? sí. Entonces, evidencia, no cosas generales. Va a ganar con evidencia física. ¿Sí? Usted dijo dilatadores. Son unos aparatos como este es así, de color plateadito. Son de aluminio, son de hierro inoxidable, ¿sí? Que tienen redondito por acá y redondito por acá. No tienen punta. Que va de delgadito a grueso. Entonces va abriendo el cervix, va dilatando el cervix para poder tener la opción de entrar al útero. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro instrumento que producen abortos como los dilatadores? Además de los dilatadores, Medicamentos abortivos. de ahí tenemos la cuchara la cuchara de legrado. La cuchara de legrado es como una cucharita, pero que no tiene fondo. Es como un aro, así como este. De aquí se agarra y aquí entonces está aquí está esto es vacío, pero esto tiene filo. Acá tiene filo. Entonces eso sirve para jalar todo lo que está dentro del útero. Es decir, hacer pedacitos al niño y jalarlo al mismo tiempo. Y el otro es, tenemos unas tenazas especiales de forceps que rompen el cráneo, porque como el cráneo es hueso, entonces agarran las dos cucharillas y rompen los huesitos y ahí lo sacan con succionador. Entonces tenemos también las cánulas de succionadores, que son de plástico largas y tienen por dentro un agujerito, que se acoplan a una manguera y esta manguera a un aspirador, un compresor, que
chupa aire, en vez de tirar aire, chupa el aire y entonces va jalando los pedacitos del niño. ¿Sí? Todo eso son evidencias que podemos buscar en la escena. Otro, como dice su compañera, medicamentos. ¿Pero qué medicamentos? Porque tengo acetaminofén, Panadol, desenfriol, aspirina. Pero ninguno de esos me dice que es abortivo. Pues decir, mire, señor juez, aquí tenemos el Panadol y el otro que se utilizó para el aborto. No, ¿qué pasó? Eso no es evidencia, le van a decir. ¿Sí? O como decir medicamentos para la tos, para la tuberculosis, como el antihistamínico, mucosolvan, fórmula Vicks, así por mencionar algo. Entonces hay que saber cuáles son los medicamentos. Porque si usted ve aquí una pastilla y dice Citotex, ¿y esto? Citotex, la Citotex no es para dolor de cabeza, que es lo que se utiliza en la casa, no es para dolor de las articulaciones, no, Citotex es para botar los niños, ¿sí? Entonces, esa es una evidencia. Ya se me cayó. ¿Me explico? Sí. Oxitocinón. La píldora abortiva. ¿Cuál? Píldora abortiva. Pues si de eso estoy hablando yo. ¿De qué píldoras abortivas? Usted, dígame si esto que le estoy marcando aquí es una píldora abortiva. Está el feto ahí tirado y está este fármaco ahí. ¿Es píldora abortiva para usted? Nada más es para el dolor. ¿Sí? Entonces, no, estamos hablando de que es muy generalizado. Tiene que hablar con evidencias. Esta Doctor, píldora es esta, como la Citotex, pues, que produce abortos. ¿Sí? Dígame, Cindy. El tipo de hemorragia, supongo yo que produce. ¿Se puede producir una hemorragia? Sí, normalmente después del parto, bueno, con estos medicamentos abortivos, como Citocinón, Citotex, provocan contracciones uterinas. Y la contracción uterina lo que hace es desprender la placenta. Y cuando se desprende la placenta, empieza el sangrado. ¿Sí? Hasta que se contraiga el útero, va a dejar de sangrar. Y eso significa que el niño tiene que salir para poder contraerse el útero. Si no, ahí sigue sangrando y sangrando y sangrando hasta que se muere la persona. Por eso son los riesgos, como lo dijo su compañera Denia, que uno de los riesgos, como así como la depresión, también la muerte por sangrado, es una de las complicaciones en los abortos. ¿Sí? Las infecciones también es otra complicación. ¿Qué otra cosa vamos a buscar en la escena? Ya hablamos de fármacos abortivos, ya hablamos de instrumentos que se utilizan para producir abortos, los mencionamos cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa buscamos? Usted no encontró ni fármacos abortivos, usted no encontró ni instrumentos abortivos. ¿Qué otra cosa me dicen que ahí ocurrió un parto o un aborto? Sangre, doctor. Muy bien. Eso se llama los loquios. Los loquios son la sangre de la mujer. ¿Y qué son loquios? No es una sangre de menstruación normal. Los loquios es la combinación de sangre de la madre con líquido amniótico y restos de placenta. A eso se le denomina loquios. ¿Sí?
Entonces, cuando usted encuentra loquios en la escena, ahí me dice que hubo un parto o hubo un aborto. Vamos, cualquiera de los dos. ¿Sí? El otro es que el niño, cuando cae al suelo, cae al piso, o lo ponen en una sábana o lo ponen en la cama, el niño tiene una pastita de color blanco que se llama unto sebáceo. Unto sebáceo. Es una pasta grasosa que le sirve para que se deslice el niño a través del canal del parto. Y no se trabe, sino que permite como que vamos a lubricar y va a pasar por un agujerito, entonces va a permitir esa grasita que pase fácilmente. ¿Sí? Entonces los niños ya grandes en el feto, no nacidos, empiezan a desarrollar esa pastita, esa crema o sustancia en la piel. También ellos defecan y eso se llama meconio. ¿Sí? Podemos encontrar meconio en la escena. Y el meconio en la escena significa que ahí hubo un recién nacido o un niño que sufrió aborto, pero ya grandecito, y cuando cae, entonces estaba sacando por el anito el meconio, que son las heces de los bebés, entonces cayó en la escena, o se quedó en la sábana, o en la almohada, o en la cama, o en alguna parte de vestido de la persona, de la madre. ¿Sí? Todo eso son evidencias. Vamos. Vamos a ver las evidencias en la víctima. ¿Qué evidencia vamos a encontrar en la víctima? Realizarle la necropsia. Sí, pero la necropsia no es una evidencia, es un procedimiento, una técnica. No va a decir ante un juez, mire, como evidencia tenemos la necropsia. Eso no es evidencia. En una autopsia vamos a encontrar evidencia, pero ¿qué evidencia vamos a encontrar en la víctima? En la, perdón, sí, en la víctima, ¿no? El mismo feto. Muy bien, el mismo feto, está bien. En el feto tenemos que saber si el niño era viable o no era viable. Es decir, hay la posibilidad, como usted dijo, que el aborto puede ser fisiológico, espontáneo. Puede ser que de repente tenga una malformación congénita el niño. De repente no tiene cabecita, no tiene hígado, no tiene cerebro. Entonces, muy difícil va a sobrevivir este niño. Entonces, el organismo por lo general manda una señal y saca al bebé espontáneamente, sin ser provocado. Porque nosotros lo que tenemos que saber si este aborto o esta expulsión de este feto es fisiológico o es un aborto provocado. Eso es lo que queremos saber. En el caso de ser fisiológico, pues no hay problema, no va a haber nada que hacer más que siga el tratamiento médico y que se vaya a su casa a descansar. En el caso de que sea provocado, pues ahí ya tiene una serie de pasos legales que hay que hacer por parte del fiscal y por parte de la defensa para defender a su defendido, ¿sí? Para llegar a culminar y demostrar que es un delito de aborto. Vamos. La víctima del mismo feto, podemos hacerle la necropsia para establecer si era viable o no era viable, es decir, si estaba en la capacidad de sobrevivir o de no sobrevivir saliendo del cuerpo de la madre, ¿sí? O sobrevivir dentro del cuerpo, pero con todos sus órganos completitos. El otro, que la víctima tenga sustancias químicas en la sangre. ¿Cómo qué sustancias químicas en la sangre? Bueno, algunos medicamentos
como los utilizados en la agricultura, como el gramoxome, la pastilla de frijol, pasan la barrera placentaria y se encuentra en el niño presencia de órganos fosforados. Igual la madre que tomó estos medicamentos muy difícilmente va a sobrevivir, pero normalmente se expulsa al niño y lo dejan botado en algún lado y de ahí llevan a la madre al hospital porque está enferma, ¿verdad? Y entonces ahí pues se da cuenta que tomó un fármaco que no era el ideal para abortar y más bien se dañó la misma persona, ¿sí? Entonces, algunas sustancias, algunos químicos lo podemos ver en el cuerpito del niño, ¿sí? Otro es que el niño tenga fracturas. Yo he visto casos de mujeres que agarran un palo con el mismo puño y se empiezan a pegar durísimo en el abdomen. Y de vez en cuando pues le dan en la cabeza y le quiebran la cabeza o las costillitas. Entonces ya estamos hablando de que hay una agresión física dentro del útero del niño y eso nos hace sospechar que es provocado, ¿sí? Intencionalmente para que se muera la persona. Vamos a ver con el victimario. En el caso del victimario, ¿qué evidencia vamos a buscar a la madre? Si es la madre, como dijo usted, la prueba de embarazo Bien. y el test psicológico. Una prueba embarazo positiva. Porque la prueba de embarazo es la técnica, pero la prueba de embarazo positivo es la evidencia. No, yo nunca he estado embarazada, pero le sale una prueba de embarazo positiva. ¿Sí? ¿Cuál es el otro? El test psicológico y psiquiátrico. Muy bien. Establecer trastornos mentales, descartar trastornos mentales. Como por ejemplo trastorno mental transitorio o una depresión, ¿sí? Puede ser una evidencia que le da a favor a ella, ¿va? Porque le puede atenuar o puede ser causa de inimputabilidad. En el caso de una psicosis, ¿va? Una psicosis o una demencia de una persona, no estaba consciente de su realidad, no hay responsabilidad penal, ¿sí? Solo hay medidas de tratamiento psiquiátrico y de seguridad, pero para protegerla a ella nada más, pero no hay penal de encarcelarla o que pague una multa. ¿Qué otra evidencia? Signos de embarazo, como cuáles signos de embarazo. Mm, ¿Ha tenido niños, Denis? no, pero dicen, ¿Y el Elizabeth ha tenido niños? vómitos, mareos. Ok, los vómitos no los podemos ver, ¿sí? Porque ya ha pasado un tiempito, pero podemos ver algunos rasgos que quedan en el cuerpo. Como por ejemplo, en la escena se me olvidó algo, en la escena. Vamos a buscar el calostro. En la víctima, el calostro. El calostro es que en la mama sale un líquido blanco, transparente. Es la primera leche, ¿sí? Y después se vuelve blanco. Entonces, solo a las mujeres embarazadas o que han tenido un embarazo reciente, se le crece la mama, la areola oscura, ¿sí? El pezón se le vuelve bien oscuro y se visualizan las venas y se llena de calostro. Entonces, lo que vamos a buscar es, en las mamas, ellas se ponen protectores de pezones, porque si no se le chorrea el calostro en el vestido y le mancha el vestido y uno se da cuenta que está tirando líquido
por los pezones. Entonces se ponen toallitas, se ponen protectores de pezones, ¿verdad? Para que eso se obtiene de, del victimario. También lo vamos a buscar en la escena, en el baño, en la basura, en el basurero, a ver si están estos protectores de pezones. Y cótex llenos de loquios, ¿sí? En la escena. Pero en el caso de la mujer, que es la sospechosa, la areola oscura, mamas inflamadas, llenas de leche, la línea alba, que es la que va hacia abdominal, bien oscura y bien marcada. Y si el niño tuvo el tamaño suficiente, estrías abdominales, ¿sí? Las estrías abdominales son característicos de embarazada o una mujer muy obesa. Acuérdense que la obesidad jala la piel por la grasa o por el embarazo, ¿sí? Y el otro es que el útero esté grande y flácido, ¿verdad? Entonces le mandamos a hacer un ultrasonido. Una técnica que utilizamos para la sospechosa es el ultrasonido, ¿sí? Muy bien, se me había olvidado esta otra parte también, ¿sí? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Ven que le faltó mucho. Todo eso está en los libros de esta medicina forense de Vargas Alvarado, está en la otra de Flores, los otros más nuevos que están ahí, que les puse el 2018, 19, ahí están, no sé por qué no los encontraron, ¿verdad? Entonces, creo que si van así ante un juicio sin evidencia, pues se van a catalogar ustedes como un sello de que no, ahí viene el fiscal que pierde todos los casos. Y entonces como que ya nadie nos va a contratar, van a perder su clientela y pues ahí van a quedar trabajándole a otra persona que trabaja bien las cosas y pues entonces, pero el trabajo, el dinero mayoritario es para el otro abogado, ¿sí? Espero que no sea el caso en ustedes, que van a rectificar, que la vida hoy es que usted verifica, comprueba con evidencia física. Si no tiene evidencia física, solo son suposiciones y con suposiciones no gana nada, ¿sí? No gana absolutamente nada. Entonces hay que aprenderse cuáles son las evidencias. Sin eso no tenemos ningún caso resuelto. No podemos hacer derecho, el derecho que tenía ese niño que le provocaron la muerte sin haber nacido, porque tenía derecho a la vida, ahí está en la Constitución, derecho a la vida, ahí está en el Código de la Niñez, lo mencionó su compañera. Entonces, ese derecho se le quitó, pero como no sabemos, no tenemos cómo buscar, ni qué técnica usar, y no sabemos cómo son las evidencias, muy difícil vamos a ejercer el derecho adecuado, el derecho que se debe de hacer como se debe de hacer, ¿sí? Por ley y por una buena praxis, con pericia. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, pues nos vemos con el tema de mañana. Todavía están a tiempo los otros grupos. Desgraciadamente, miren, solo hay 3 personas. Un día hablamos, el primer día hablamos de lo que tenía que ir los informes, como no se presentaron todos y hasta ahorita están presentando, pues cometieron los mismos errores que les dije yo el primer día que iban a cometer los compañeros, que siempre lo cometen, que no cumplen con los requisitos de la exposición. Y no solo es usted, Denia, han sido la mayoría, ¿sí? Entonces, muy diferente al otro grupo, a la otra sección
la mitad va bien y la otra mitad, pues, como no se presentaron el primer día de la exposición, que di los parámetros, ¿verdad? Entonces, pierden puntos de por gusto. Solo son pérdidas de puntos nada más. No va a pasar nada más. No estamos perdiendo un caso. No estamos cometiendo una mala praxis. Pero siempre hay una pena. Y esa pena, pues, es perder puntos. ¿Sí? Es algo leve, sencillo. No, no afecta a nadie, ¿verdad? Pero tratemos de hacer esas correcciones, ¿verdad? Para que en las 3 exposiciones les he hecho las mismas preguntas y cometen, mañana va a haber la misma exposición con los mismos errores. Esperemos que no, ¿verdad? Que esté viendo las conferencias para ver que se equivocaron los compañeros, para ver por qué sacaron menos puntos, voy a sacar el 100% de la exposición y no voy a perder los puntos. Entonces, pues tengo que ver cuáles son los errores y cuál es lo que está diciendo su profesor. ¿Sí? Jóvenes, buenas tardes y nos vemos mañana. Doctor, tengo una pregunta sobre la actividad que la vamos a entregar hoy, las secuelas de violación y victimología. Esa... Ahorita la acabamos de mencionar, algunas. Sí, sí. Esa guía de intervención tiene que ser orientada a cómo recibir ayuda tanto médico como legal, ¿verdad? Ambas cosas. Sí, sí. Ok. Y ustedes, miren, personas con violaciones. En la área penal aquí en Honduras hay una denuncia de violación y la fiscalía va y todo. Se demuestra la violación y se da la pena y hasta ahí terminó todo. Y el procedimiento dice que no es así. El procedimiento dice que a la víctima de violación hay que asistirle después de la violación. Y la ente encargada es el Estado, ¿sí? En la que debe darle una terapia. Acuérdense que es una agresión sexual, ya sea física y mental al mismo tiempo, y que van a quedar trastornos psiquiátricos para toda la vida, que pueden llegar a la depresión y esta persona puede llegar a quitarse la vida. Es decir, viene una cadena que si esa cadena no la cortamos a tiempo, la cadena no solo significa que agarramos al que la violó y lo metemos preso. No, la cadena continúa. Y entonces debemos darle una asistencia total por el Estado, por lo que es medicina forense y el sistema de salud, una atención completa a estas personas. ¿Sí? Ahí les puse un artículo ahí de una investigación que hicieron ustedes en secciones anteriores, muy buena investigación, en la que demuestran ahí cuáles son las secuelas psiquiátricas de cada una de estas personas y que ninguna de ellas recibió tratamiento médico. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no se le hizo continuidad del caso. Es decir, no descubrieron quién la violó y adiós. O descubrieron quién la violó y terminó todo. Pero hasta ahí llegó el problema. No, el problema sigue todavía. ¿Sí? Bueno, ya me están llamando los compañeros de la otra sección. Solo una última cosa, doctor. No se Voy ven a, los voy a darle a videos. cancelar a la grabación porque necesito 5 minutos para que quede grabado.